Después de que Lady Rebsamen estuvo allá en la conferencia del episcopado mexicano y se puso sus moños, le ha llovido, pero bonito. Hay un montón de columnas donde rechazan su actitud estúpida, porque eso fue. Les voy a compartir tres, al fin son bien cortitas. Una de Lourdes Morales Canales, le puso por título Sordos por la Paz. Todas las tres hablan de lo mismo. Dice ella: no es la primera vez que, al calor de las campañas electorales, los candidatos a la presidencia de la República son llevados a firmar compromisos nacidos de exigencias sociales. Hay incluso quienes lo han hecho frente a notario, como si eso les hubiera forzado a cumplir más allá de la foto. Lo que atestiguamos este lunes con el pronunciamiento de los tres candidatos a la presidencia de la República sobre las estrategias de política pública para alcanzar la paz es alarmante, no solo por la falta de consensos en un tema que debiera estar por encima de las diferencias partidistas, sino por el desdén al proceso de consulta y construcción colaborativa que durante más de 2 años desarrollaron 1,600 instituciones con la participación de más de 20,000 personas bajo la coordinación de los jesuitas y la conferencia del episcopado mexicano. Esto fue lo que despreció Lady Rebsamen, O sea, el trabajo de más o menos 20,000 personas, 1,600 instituciones, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, colectivos de víctimas, eso despreció. Lo que la candidata Lady Rebsamen hizo con las 137 propuestas fue patear la mesa, es decir, una firma bajo protesta en donde no reconoció ni la militarización de la seguridad ciudadana, ni la crisis de violencia que vive el país. Sheinbaum expresó estar en desacuerdo con partes del diagnóstico que urgen al fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos, a la colaboración con organismos internacionales y a la suficiencia presupuestaria hacia organismos judiciales. Bajo su mando, a estos les espera más austeridad y una reforma que mina su autonomía. Lo que promovió fue la continuidad de un modelo que maquilla cifras sobre desaparecidos y excluye a las víctimas de la toma de decisiones. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, coincidió con la necesidad de desmilitarizar la administración pública y con la urgencia de reconstruir el tejido social a través del diálogo y la participación de las iglesias. Sin embargo, volvió sobre su estrategia de seguridad, que poco dice sobre un cambio hacia la política de drogas y que mantiene el enfoque punitivo de construir una cárcel con condiciones que eviten el hacinamiento. Por su parte, Álvarez Maínez, del Cártel de Movimiento Ciudadano, coincidió con un ambicioso plan de pacificación que coloca a las víctimas al centro de la política. Compartió la necesidad de fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, la democratización de la justicia, el fin del prohibicionismo en la política de drogas, la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento de las policías civiles. En 2018, en un evento similar convocado por quienes recorrieron el país a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el equipo del hoy presidente de la República, el Anélido López, se comprometió con una agenda que modificaría el modelo de seguridad y adoptaría un modelo de justicia transicional para México. Una vez ganada la elección, los compromisos fueron desechados. A los familiares de las víctimas se les cerraron las puertas de Palacio Nacional y a los militares se les otorgó no solamente la responsabilidad de la seguridad ciudadana, sino un poder económico y político sin controles, sin contrapesos y sin precedentes en la era posrevolucionaria. México cierra el sexenio con más de 110,000 desaparecidos que por razones políticas han sido editados de los censos nacionales, con 12 feminicidios al día, con el incremento histórico del delito de extorsión que ha golpeado fatalmente negocios y vidas, y con amplias franjas del país controladas por el crimen organizado. Para que sucedan, los compromisos por la paz requerirían trascender el proceso electoral e incluir un diálogo con todas las fuerzas políticas con representación en este país. Requerirían dejar el espacio de la politiquería para que, tal y como lo previeron sus autores, entren al terreno de la política pública. De no ser así, una vez en el poder, los políticos repetirán la frase de lo que el viento se llevó. Francamente, querida, me importa un bledo. Esta es la primera, muy cortita, de Lourdes Morales Canales. Luego está otra que escribió Maite Azuela,
Sheinbaum la negación del dolor del pueblo. Porque eso fue lo que hizo Lady Rebsamen, Y vean cómo la critica. Colocando al Papa Francisco por delante, Lady Rebsamen respondió al documento Compromisos por la Paz, emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, como si la encíclica Fratelli Tutti del Papa pudiera ser utilizada para justificar lo injustificable solo por el hecho de invocar conceptos como neoliberalismo o libertad de mercado. Tras citarla como careta de humanismo, aseguró que no hay militarización en México y minimizó la presencia del crimen organizado. Fue auténtica cuando en la firma del documento advirtió: no comparto y no coincido. Llevó al extremo sus diferencias en su respuesta al diagnóstico de la Iglesia, particularmente en lo que respecta al tejido social y a la seguridad del país. La Iglesia agradeció su franqueza, pero seguramente esperaba algún argumento con explicaciones técnicas y datos que sustentaran su particular interpretación de la realidad. El etos de la Iglesia coloca en una encrucijada a la candidata de la secta. ¿Acaso cree que el diagnóstico del documento Compromisos por la Paz fue redactado por un puño de sacerdotes que no se codean con el pueblo? El documento es producto del diálogo y consenso de más de 1,600 instituciones que han dado seguimiento en carne propia a las dinámicas de violencia que afectan a los más vulnerables. Ofrece al menos 300 buenas prácticas para reinstalar la paz y una ruta colectiva para frenar la crisis de violencia que sufre nuestro país. Lady Rebsamen señala en su respuesta: no coincido con la descripción del problema en el tema de seguridad en sus 3 primeros párrafos, donde, por ejemplo, se afirma que, aunada a estas grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social. Frente a esto, las estrategias de seguridad a nivel nacional, estatal y local no solo han sido insuficientes, en ocasiones han generado nuevas violencias. Así dijo, que ella no coincidía con eso. Y le pregunta a la periodista Maite Azuela, ¿cuáles serán sus datos o qué pruebas tiene de lo contrario? A lo mejor desde el punto de vista de Lady Rebsamen, la experiencia del presbítero Filiberto Velázquez no es suficiente para avalar que son ellos quienes tienen buena parte del diagnóstico claro. Es el padre Filiberto quien tuvo que intervenir en Guerrero para que los grupos criminales de los Tlacos y la familia michoacana pactaran una tregua, un sacerdote que ha bajado del altar para defender al pueblo. ¿Y por qué un sacerdote como el padre Fili y la Iglesia tienen que andar opinando y metiéndose en asuntos del Estado? Porque, por ejemplo, en Guerrero ya ni la Guardia Nacional es suficiente. Al inicio de este 2024, municipios como Taxco parecían abandonados. Otros estados como Chiapas o Tabasco, que hace unos años parecían alejados de la violencia, comenzaron a dar de qué hablar por el incremento de delitos como el robo o la extorsión. Febrero y marzo han sido meses marcados por protestas de transportistas a nivel nacional que aseguran que las carreteras son intransitables para realizar sus actividades, los asaltan, los golpean o los matan. Lady Rebsamen prefiere invocar los años de la guerra contra el narcotráfico de 2007 a 2018 y agrega los datos del INEGI sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que son de percepción, donde si bien hay una disminución, la mitad de la ciudadanía mexicana se sigue sintiendo insegura. No considera el número de homicidios, las desapariciones, los feminicidios, que han crecido exponencialmente. A 13 días de campaña, la candidata oficialista pensó que era buena idea responderle a la Iglesia como le responde comúnmente a sus opositores. Su apertura al diálogo contrasta con la abierta negación de una realidad que golpea a los que más dice defender. Con esta postura no le da la espalda a la Iglesia, sino que ignora el dolor que estremece a millones de familias, al pueblo. Esta es la de Maite Azuela, y luego la última, que pues tenía que venir de un panucho, Germán Martínez Cázares, pero es interesante lo que plantea, porque habla de que otra parte de la famosa encíclica que citó Lady Rebsamen, pues no se atrevió a decirla, porque no le conviene. Dice Germán Martínez, se llama su columna, Remilgos para afirmar: Lady Rebsamen se disfraza de lo que le conviene para llegar a la presidencia. Malabarismo puro. Científica para seguir destazando el CONACYT y atacar a la UNAM.
agnóstica, pero peregrina al Vaticano, militante antimilitarista, pero dispuesta a seguir con los contratos verde olivo, demócrata, pero disimuló frente a los señalamientos de Marcelo Ebrard de compra de votos y acarreos desde la Secretaría del Bienestar, bilingüe, pero obligada al más rancio nacionalismo, doctora ambientalista, con los derechos humanos, pero insensible a la humillación de una mujer indefensa en Zacatecas. Claudia zigzaguea. ¿Cuál es el personaje real y cuál el ficticio? Así lo demostró en el encuentro con la Conferencia Episcopal Mexicana, donde firmó a regañadientes el compromiso de dialogar para alcanzar la paz en nuestro país. ¿En verdad no comparte el proceso de degradación acelerada de nuestra casa común, como sostienen los obispos, después de ver el pudridero de Guerrero y la esperpéntica secuela de esos gobiernos de Morena? En muchas regiones del país se mata y extorsiona libremente, y eso no le parece degradante. Ya afirmó que la prostitución de la militarización seguirá, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México no aclara más del 90% de homicidios violentos. Meterá como avestruz la cabeza en las fosas de los criminales para no ver la gobernanza autoritaria y criminal. Disfraz político con careta cínica. Olvidó que el Papa Francisco dijo en Ecatepec, Estado de México, en febrero de 2012, que México debe ser una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Mascarada trágica, dice Germán Martínez. La científica burló y omitió el contexto de sus citas de la encíclica Fratelli Tutti. Por ejemplo, la frase que repitió de una ética global de solidaridad y cooperación fue dicha por el Papa Francisco para exigir un desarme nuclear en Japón en noviembre de 2019. Y además obligaría al gobierno de México a pensar y gestar un mundo abierto. Mundo abierto y Morena no soporta los señalamientos al déficit en el combate al crimen mexicano, emitidos por una diputada española de derecha, guácala, por el presidente de España de izquierda y la directora de inteligencia de Estados Unidos. Solo desde el impudor se puede citar ese documento, Fratelli Tutti, todos hermanos, sin pensar en el otro, en quienes sienten distinto, y en ficticios lados correctos de la historia. Citar esa carta vaticana titulada en recuerdo a Francisco de Asís, patrono de la ecología, y arrasar la selva maya con un tren de diésel equivale a disfrazarse de pacifista con una ametralladora en la mano. Pero lo más burdo de Claudia fue sacar las frases de Fratelli Tutti que hablan de neoliberalismo para que la oiga López y esconder las críticas al populismo de ese mismo documento católico. El desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas que utilizan gobiernos demagógicamente. El populismo es insano cuando se convierte en proyecto personal y exacerba las inclinaciones bajas, y se agrava cuando se convierte en formas groseras o sutiles en avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Por eso, los remilgos para firmar. Le ha llovido a Lady Rebsamen, esta es la última, le ha llovido, hay un montón de columnas criticando su postura de negar la realidad. Es que fue espantoso lo que hizo. ¿En qué pinche mundito viven? En serio. Pero bueno, saludos.